Buenas tardes, les doy una cordial bienvenida. Gracias por acompañarnos nuevamente en nuestra sexta conferencia para nuestra campaña de creadores TI. Les habla Carolina Portela, apoyo la unidad de talento TI de FedeSoft. FedeSoft es la Federación Colombiana de la Industria del Software y Tecnologías de la Información relacionadas. En esta oportunidad nos acompaña Paul San Martín Mendoza. Él es docente del área de telemática de la Universidad Simón Bolívar, es ingeniero de sistemas de la Universidad Autónoma del Caribe y tiene un magíster y doctorado en ingeniería de sistemas y computación de la Universidad del Norte. En esta ocasión nos va a hablar del Internet de las Cosas en el mundo urbano. Esperamos sea un excelente tema en cuanto a formación y conocimiento para ustedes. A continuación les va a hablar Francisco, quien los va a guiar del uso de la plataforma. Francisco, por favor. Bueno, buenas tardes a todos. Recordándoles que esta actividad es una actividad organizada desde FEDESOP, Redis y la IEEE a nivel Colombia y tiene por objetivo motivar a los jóvenes de Colombia que estudien carreras del sector TI. La idea siempre es la misma. Hacemos una reunión donde el expositor va a hablar alrededor de 40-45 minutos. Esperamos que ustedes tomen nota atenta de sus preguntas y hacia el final vamos a leer las preguntas y él va muy rápidamente respondiendo una a una. Hoy tenemos que terminar muy exacto a las 6 porque a las 6:30 hay otro webinar. Total que muy rápidamente le voy a dar la palabra a Paul y que disfrutemos todos el tema. Bueno, Paul. Buenas tardes. Gracias por la presentación. Un gusto estar con ustedes, la amable audiencia, de donde quiera que me estén escuchando todos. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, que es Internet de las Cosas, en este caso, Internet de las Cosas en el mundo urbano, porque Internet de las Cosas es un concepto que se ha venido utilizando desde hace algunos años, desde que alguien en el MIT, en un laboratorio, empezó a hablar de Internet of Things, Internet de las Cosas, y quiero asociarlo con las charlas o los webinars que han tenido colegas anteriores, y está muy relacionado con todos esos temas. Es decir, que si quieren, los que no estuvieron presentes o en tiempo real en esas charlas, si no estoy mal, pueden acceder a ellas a través de la plataforma de FedeSoft. Si no me equivoco, estoy bien, ¿verdad? Sí. Okay. Sí. Pueden acceder a esas charlas que ya han sido elaboradas y grabadas. Esto es otra excusa para invitarlos a conocer un poco más de la tecnología, para invitarlos a empaparse más en este tema, para que sepan que este área de la computación y afines es uno de las carreras más prometedoras, según estudios que se han realizado recientemente, y pues en 5 años en Latinoamérica se proyecta mucho las personas que tengan este perfil. Sin más, pues quisiera comentarles entonces qué es Internet de las Cosas. Viene del inglés Internet of Things, muy comúnmente lo llamamos como IoT o IoT en inglés. Pero ¿qué es Internet de las Cosas? Es la interconexión de objetos o cosas, sean físicas o virtuales, a través de Internet. Repito, es la interconexión de cosas u objetos, sean físicos o virtuales, a través de Internet. Uy, ¿cómo así? ¿Objetos físicos y virtuales? Los objetos físicos y virtuales. ¿Qué será objetos físicos y virtuales? Si vemos los objetos físicos, pues objetos personales, por ejemplo, como el reloj, nuestros zapatos, nuestro teléfono celular,
o pueden ser objetos domésticos, en este caso, un microondas, una nevera, nuestro televisor, y que si nos podemos en contexto, actualmente cada una de estas cosas llevan o anteponen el nombre de Smart, Smart TV, un Smart Watch, Smartphone, el teléfono, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, ¿qué son objetos virtuales? Internet, interconexión de objetos, Internet de las cosas, interconexión de objetos físicos o virtuales. Pero ya vimos que son objetos físicos, que son objetos virtuales. Un objeto virtual, tal como lo dice ahí, un software que simula ser un objeto, en este caso. Un ejemplo muy típico son las máquinas virtuales. ¿Pero qué son máquinas virtuales? Las máquinas virtuales son muy utilizadas. Las máquinas virtuales son muy utilizadas recientemente por las grandes compañías, no, casi ni grandes compañías, por las compañías, las empresas, microempresas, para tener en una misma computadora física muchas computadoras virtuales. Eso le permite, por ejemplo, a estas compañías ahorrar costos de hardware, costos de energía, entre otras cosas, y esto pues alimenta mucho los conceptos de cloud computing y todos esos conceptos que nosotros, pues, en español es la nube, y se pueden virtualizar muchas cosas más. Ahora, ¿quién virtualiza eso? Nosotros, los ingenieros, creamos esos objetos virtuales. Si ustedes pueden buscar en Google, hay muchos sensores virtuales a través de Internet recolectando información que casi nunca utilizamos. Muchísima información que casi nunca utilizamos. Y ahí vamos tocando otro tema con esa información, algo que muy relacionado con analítica de datos, entre otras cosas. Se ha escuchado mucho el término de Big Data. De mucha información que pues, no consumimos bien, no se analiza. Un ejemplo, información ambiental, por ejemplo, que hay en todos lados. Muchos sensores virtuales están recolectando información. Pero ¿para qué para qué sirven estos objetos virtuales o qué otra aplicación tienen? Hay objetos que te permiten detonar alarmas para eventos, para otros tipos de eventos, pero ese concepto nos lleva a otros conceptos que ya se han debatido en charlas anteriores aquí en este mismo espacio, como por ejemplo realidad aumentada. Eso nos lleva entonces a ver pues cómo se aplica esto de Internet de las cosas actualmente. Sé que muchos de nosotros, muchos de nosotros, los que están asistiendo, ustedes han utilizado esta aplicación. Esta aplicación, este es un juego, se llama Pokémon Go. Este juego casi que impactó y detonó el uso comercial mucho más elevado de la realidad aumentada. Entonces ya podemos encontrar, si ven el muñequito al fondo, ya podemos encontrar tiendas de ventas de muebles que te permiten desde tu teléfono localizar en la esquina de tu casa dónde está el mueble, tomar las medidas y pues tomar la orden, entre otros tipos de objetos o cosas que puedes comprar. Esa realidad aumentada pues nos permite desarrollar otros tipos de objetos, en realidad son virtuales. Como tarea a los asistentes les voy a dejar esto, y sé que muchos ya lo hicieron, verse algunas películas. En mi clase siempre recomiendo, perdón, las películas como por ejemplo de Steven Spielberg, se me olvida el nombre ahora, Ready Player One. En este caso en español sería Ready Player One en inglés, en español sería
Listo para jugar, exacto, listo para jugar. En donde pues se muestra un mundo virtual totalmente. ¿Esto en qué impacta? ¿Esto en qué impacta en la sociedad? Actualmente, por ejemplo, se necesitan muchas empresas con el impulso de los videojuegos y de aplicaciones, entre otras cosas, pues se tiene o se solicita demasiado mano de obra que es escasa actualmente en Colombia, directamente, nuestra localidad en Colombia, para desarrollar ese tipo de aplicaciones. Otro aspecto importante para nosotros en el mundo en que vivimos de los videojuegos, por ejemplo, hay muchos sensores que nos permiten, en este caso, por ejemplo, este juego que es muy conocido por todos, que sería FIFA, creo, FIFA, utilizan muchos sensores, por ejemplo, para tomar los movimientos del jugador, entre otras cosas, y después poderlo implementar en el software. Pero además de eso, si vamos a lo más real, esto lo que nos trata de decir es que todos esos objetos, por ejemplo, que utilizamos, en este caso ya no son virtuales, sino físicos, para el deporte, por ejemplo, todos estos objetos como las manillas, tu propio teléfono, los zapatos. Nike, por ejemplo, tiene ahorita en el mercado algunos zapatos inteligentes que te permiten tomar información de los pasos, entre otras cosas. Las manillas, las pulseras que te sirven como tensiómetro, te miden el pulso también, entre otras cosas. Toda esa información que se va recolectando, esa información, esos dispositivos deben estar conectados a Internet a través del direccionamiento IPv6. Estos dispositivos, cada uno de ellos puede estar conectado a Internet sin ningún problema, y actualmente pues está en uso en muchos países la tecnología de 5G, en donde pues a través de direccionamiento IP, cada dispositivo tiene una dirección y puede conectarse a Internet sin problemas. Toda esa información que se recolecta, como dije anteriormente, toda esa información que se recolecta, esa información va a tener a un equipo en la nube o en una empresa X, y esa información es procesada. Y hay mucha de esa información que no se procesa. Actualmente, en la cotidianidad en otros países, ya se utiliza la tecnología, por ejemplo en Holanda, del microchips. Pues son chips muy pequeños que se injertan por debajo de la piel y te permiten entrar a discotecas, a abrir la puerta de tu casa, abrir la puerta de tu automóvil. Es real. Esto no es ficción, son objetos físicos. Toda esa información, repito, es recolectada y utilizada posteriormente. Vamos a explicar cómo y por qué. Si podemos ver acá, por ejemplo, estas imágenes son tomadas en la parte izquierda, si la pueden ver. Existen objetos que puedes, pues, desde tu teléfono puedes tomar un capture, él te dice el precio y con una banda puedes comprar inmediatamente. Si existe la disponibilidad, puedes comprar ese objeto o ese artículo que estás, como lo dice, como se referencia ahí, como cotizando. Estas son algunas de las aplicaciones que pueden tener el estar conectado a Internet y tener objetos que puedan también interactuar con otros objetos. Y estas son, decían, algunas de las aplicaciones. Ya vimos aplicaciones en el deporte, aplicaciones en la compra de artículos como tal.
Pero hay algo importante, hay algo importante. Todos estos dispositivos que se compran y que utilizas a diario, que utilizas en la calle, necesitan que alguien pues, esté desarrollando aplicaciones para esos dispositivos y recolectar información, la información que esos dispositivos recogen, porque esos dispositivos a la final están siendo una especie de sensores que te permiten, uno, recoger información, dos, dar información que es procesada y se devuelve al dispositivo para darte un reporte, como por ejemplo, cuando vemos la aplicación de IoT en los hogares. Esto que ven, pues, está a la venta en muchos supermercados y nosotros, pues, podemos comprar dispositivos, pues creo que sí, en Home Center puedes comprar, bueno, en otras tiendas, puedes comprar dispositivos que te permiten desarrollar, desarrollar la aplicación personalizada que quieres usar para poder utilizarla como en tu casa. Puede ser vigilancia, puede ser como por ejemplo lo que tenemos aquí atrás. Por acá. Esto es una maqueta que tenemos aquí. Esto que está aquí es una maqueta de una casa, un prototipo donde se desarrolla un prototipo de una casa inteligente con algunos objetos muy similares a lo que ven en la pantalla. Eso indica que la mayoría de los objetos físicos que están conectados, que están en tu casa, como por ejemplo las cámaras, ya es un hecho, los puedes ver remotamente. Hay muchas aplicaciones ya que esto, sin la ayuda del Internet de las cosas, lo puedes hacer. La idea es que Internet de las cosas te puede conectar esas cámaras con otros dispositivos. Un ejemplo, la nevera. Muy sencillo. Hay muchas neveras en el mundo que ya pueden hacer pedidos al supermercado. Hay muchas otros dispositivos como estufas que puedes apagarla en tiempo real remotamente, entre otras cosas. Todos estos dispositivos que conforman Internet de las Cosas tienen unas ventajas y desventajas. Las ventajas es que estos dispositivos, la mayoría son llamados smart y tienen alguna aplicación o alguna aplicación que le permite a nosotros, los que estamos orientados a esta parte de la computación, tomar características físicas y explotarlas en el mercado para después vender nuestros propios desarrollos. Algunas desventajas, por otro lado, es que todos estos dispositivos, de alguna forma no tienen una seguridad, o desde el punto de vista de seguridad informática, no son tan seguros. Algunos no cifran la información antes de enviarla para recibirla, y eso hace vulnerable todo este mundo de Internet de las cosas. Sin embargo, el utilizarlo y masificar el concepto y la práctica es el presente. La idea es que podamos encontrar ideas, disculpen la redundancia, que nos permitan desarrollar nuestro potencial y generar alternativas de negocio, por decirlo de otra cosa. Por aquí tengo, obviamente, con dispositivos de bajo precio que nos permitan hacer prototipos, como por ejemplo nosotros
pueden utilizar en sus hogares, en sus escuelas, inclusive en las universidades, porque nosotros lo utilizamos. Dispositivos como Arduinos, dispositivos como mini computadoras que nos permiten hacer prototipos, generar ideas y después esas ideas volverlas productos. De esos prototipos, esas ideas, generar prototipos y después que se conviertan en productos que puedan, que sean, que generen un impacto y poder masificarlos. Con todo esto que les estoy diciendo muy rápidamente, los estoy invitando a que se acerquen a sus profesores más cercanos, a las universidades, escriban a los correos de los profesores preguntándoles cómo pueden, cómo pueden buscar de cierta forma que los asesoren para, uno, aprender nuevos lenguajes, aprender operaciones o métodos que nos permitan hacer este tipo de objetos. No sé si se puede ver este tipo de objetos. Esto obviamente es un prototipo. Esto es un prototipo. Si lo pueden ver. Que funciona como especie de un dron, aunque los drones son los que vuelan. Pero esto es totalmente acuático y ¿quién lo utiliza? Lo utiliza la Armada, lo puede utilizar empresas que se dediquen a la parte, no sé, en el río, de pronto no en el mar. En este lado de la región Caribe, por ejemplo, que tenemos un río que estamos intentando aprovecharlo de cierta forma. Los estudiantes crean, algunos de colegios, otros universidades, están intentando crear prototipos para generar soluciones, etcétera, etcétera. Si pueden ver, en las ciudades, si vamos a las ciudades, pues aquí se vuelve mucho más interesante. Esta es nuestra tercera parte. Si podemos ver, muchas ciudades ya hay iluminaciones, lo que llamamos iluminación inteligente, pero todo esto genera, obviamente, información, como les digo. Ahora sí, ¿qué información podemos rescatar de todos esos dispositivos que están alrededor de una ciudad, esos dispositivos que están en nuestras casas, esos dispositivos que usas a diario en la ropa, por ejemplo, en tu reloj? Toda esa información es utilizada para generar nuevos productos. Y esos nuevos productos son los que nacen de tu idea. Esos productos son los que con tu innovación o con tu idea innovadora puedes hacer que otros usen. Ejemplo, el tránsito inteligente. Hay muchas, bueno, eso nunca se va a resolver. Hay ciudades muy complejas, donde el tráfico es tan complejo que se han intentado crear soluciones, en este caso soluciones desde el punto de vista de aplicaciones, de desarrollo, y hay muchísimas y todavía se siguen inventando aplicaciones que generan después una oportunidad de negocio, como por ejemplo Waze, Google Map, en este caso Uber, entre otras aplicaciones, y hay muchísimas. Cada una de estas empresas que generan esas ideas y las convierten en productos, si lo pueden verificar en sus teléfonos, son aplicaciones que son ideas que vuelven una aplicación y empiezan a utilizarla. ¿Cómo impacta esto en el Internet de las cosas? Claro, estas aplicaciones que se utilizan para el tránsito son aplicaciones que recolectan información de los usuarios. Es decir, si cada uno de ustedes tiene la aplicación y cada uno de ustedes utiliza la aplicación para enviar información, por ejemplo, yo estoy aquí y en este pedazo donde estoy el tráfico es muy denso, la aplicación va a empezar a mostrar que el tráfico es denso y cada uno de los que están en esa misma ruta va a mostrar información en tiempo real.
obviamente, quien quiera tomar esa ruta no la va a tomar. Eso es lo que hace Waze, lo que hace Google Maps, por ejemplo. ¿Qué hace Uber? Trabaja de forma similar. Lo convierten en modelos de negocio, generan mucho dinero y están obteniendo información tuya y mía. Información como, por ejemplo, de qué tan poblado puede estar el lugar donde está con las antenas que usan. Por ejemplo, aquí tengo una aplicación que me gustaría que vieran. Aplicaciones que solamente te permiten ver dónde estás, pero, perdón, te ubican dónde estás, pero hay muchos usuarios que tienen la misma aplicación y que están generando información no sé si aquí se ve, no sé si se puede ver, que están generando información y esa información sirve para localizar las antenas, por ejemplo, móviles que están en la zona. Esa información es generada por el usuario, que se convierte en un sensor más. Toda la información que hay en Twitter, aplicaciones que hay en Twitter, son aplicaciones de usuarios y tú te conviertes en un objeto virtual. En este caso, ¿te acuerdas del objeto virtual que empezamos a hablar, no? Tú te conviertes en un objeto virtual y ya no se están conectando los objetos físicamente, sino virtualmente y está generando información que otros usuarios utilizan. De esa forma se ha intentado, pues, en muchas ciudades, algunas, pues funciona dependiendo de qué tan denso sea el tráfico, algunas necesitarán otro tipo de soluciones, pero muchas de esas aplicaciones se han utilizado para poder tener un tránsito mucho más inteligente a través del desarrollo de esas aplicaciones. ¿Quién desarrolla esas aplicaciones? Tú y yo. En este caso, sí, te inclinas por el área de la computación, ingeniería de software, no sé. El control, bien. Bueno, esto ya está más ligado a la parte ambiental, en donde puedes desarrollar productos que sean amigables con el medio ambiente, que sí se puede, como el consumo de energía, que sea menos, suma menos energía, entre otras cosas. Parqueo inteligente, esto se usa ya en muchas ciudades, donde utilizan obviamente sensores, y estos sensores son alimentados por energía renovable, algún tipo de energía renovable, entre otras cosas. El cuidado de la salud, ya lo habíamos dicho. Obviamente hay muchas soluciones donde todos estos dispositivos ayudan a recolectar información y cuando llegas a un puesto de control, esa información es tomada por algún algún servidor y pues sería mucho más fácil hacer el triaje en los hospitales, por ejemplo. Se ha hecho muchas aplicaciones, ha funcionado, pero algunos hospitales no quieren invertir, por ejemplo, en los dispositivos, algunos sí, y donde sí se hace ha funcionado con estas manillas en otros países y con los chips que te había comentado anteriormente, que puedes incrustar debajo de la piel la logística. A ver, esta es una de las áreas donde más se ha desarrollado el Internet de las cosas. De hecho, hay algo que se llama Industria 4.0, que es el eje de nuestras, de nuestras reuniones. Aquí es donde de pronto más se ha desarrollado, porque muchos de los, por decirlo de nuestro lenguaje, zonas francas donde llegan los barcos que tienen muchos containers, es muy difícil organizar todos sus productos y la información de esos productos, pues la mayoría es eh, organizada a través de sensores y cada sensor se llama RFID, tiene una conexión directa a través de, digamos que de
no es Wi-Fi, pero es inalámbrica, es como un sensor, una etiqueta inalámbrica que manda información donde la pegues. Tú tomas la etiqueta, se la pegas y ahí está, obviamente grabas la información de ese producto y esa información va vía inalámbrica a un concentrador donde llega toda esa información y que se puede procesar. Todo eso que ves son conexiones entre objetos y eso forma Internet de las cosas. La logística es una de las áreas donde más se ha desarrollado. En la agricultura, pues eh, en Colombia le estamos aportando mucho a la parte de la agricultura para poder implementar soluciones que nos permitan tener un control mucho más sofisticado y ayudar, obviamente, a los agricultores a, a poder, desde la siembra hasta la recolección de sus productos. Eh, Quise ir bastante rápido, tenemos una charla ahorita, creo que con esto puede ser suficiente por hoy. Si tienen alguna pregunta, pues les agradecería. Bueno, yo te voy a hacer una pregunta mientras la gente se va preparando para ir haciendo las preguntas. Aquí hay mucho joven que está deseoso de estudiar este tema y que de pronto quiere prepararse para participar en el mercado en su futuro en esto. Entonces la pregunta es, ¿qué habilidades desde el punto de vista de las tecnologías de la información se requieren para que un joven se prepare en este mundo? Ok, excelente. Primero, las ganas. Las habilidades, pues, se va a ir adquiriendo dependiendo del joven. ¿Qué necesita? Pues, por lo menos la lógica para desarrollo de software, un poco que necesita el problema, obviamente, para este joven pueda ir desarrollando las habilidades que necesita en ese problema específico, pero por lo general, lógica para desarrollo de software, un poco de electrónica, pues existen tecnologías como Arduino que todo lo facilita. Arduino es como para aprender, para que electrónica para no electrónicos. Necesita, por ejemplo, un poco de matemática. Para obtener la matemática siempre es fundamental, la lógica matemática. Eso con la informática va muy de la mano y necesita un guía, eh, un profesor que pueden ir contactando desde ahora para que su futuro se desenvuelva mucho mejor en este área. Obviamente aprender otras tecnologías de desarrollo ágil, existen tecnologías de desarrollo ágil en donde el estudiante desarrolla mucho más las habilidades de programación, lenguajes de programación como Python, Ruby on Rails, C Sharp, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, aquí hay una pregunta de Brian Luján Muñoz que dice que si las cámaras pueden ser fácilmente interceptadas. No tan fácil, pero sí pueden ser interceptadas. Sí. Aunque soy sincero, muchas de lo que vemos en las películas, eso que intercepta fácilmente la cámara, no es tan así. Sí puede ser, pero no es tan fácil. Claro que sí puede ser interceptada. De hecho, no quise hablar tanto de esa parte, pero sí se puede, claro que sí. Bueno, aquí lo importante no es prepararse para interceptar, sino prepararse para definir y hacer cosas que le sirvan a la sociedad. Exactamente, sí, señor. Así es. Bueno, yo voy a hacer otra pregunta porque veo que no están como animados preguntando. Yo no sé qué les pasa hoy, pero voy a hacer otra pregunta. En términos del futuro que se viene para Colombia y para esta industria,
¿Qué podría ser lo que estos jóvenes van a ver dentro de 3, 4, 5 años como desarrollo futuro y que pueda ser una posibilidad para que ellos empiecen a trabajar y ver esto como una oportunidad, no sé, para empresa, para trabajar en el mundo del Internet de las cosas? Bien, cuando empezaba mi intervención, hablaba un poco sobre objetos virtuales. Actualmente la realidad aumentada, la inteligencia artificial, en unos pocos años ya se está dando, pero las empresas están aún más enfocando sus desarrollos, sus productos, su inteligencia de negocio, aplicando lo que nosotros llamamos inteligencia artificial, que son métodos que nos permiten utilizar métodos algorítmicos que nos permiten optimizar cosas, utilizar, por ejemplo, métodos de búsqueda sofisticados basados en la lógica animal, por ejemplo, colonia de hormigas, colonia de abejas, entre otras cosas. Machine learning, sistemas expertos, etcétera. Bueno, aquí hay una pregunta de Kevin Acuña que él pregunta, ¿qué lenguaje de programación me recomiendas para iniciar en el Internet de las cosas? ¿Y cuáles son sus pros y sus contras? Bien, lenguaje de programación de desarrollo ágil, yo pensaría que, bueno, hay bastantes y son muy buenos, pero yo creería que puede iniciar con Python, un lenguaje bastante fácil de aprender y que puede programar en muchas plataformas, incluyendo Arduino, que le da un poquito a Arduino. Si está ahí, puede escribirme al correo y yo con mucho gusto lo instruyo un poco más sobre el tema. Aprovecha y ponernos tu primera pantalla para que la gente vea tu correo, por si te quieren escribir. Voy a poner la otra pregunta mientras aparece la pantalla. ¿Cómo, Okay. este es de Carlos Mario Rodríguez? Eh, eh, Carlos Mario pregunta una cosa que yo también quería preguntar. Si yo soy un joven que estoy en mi casa y yo quisiera empezar a aprender un poco más de Internet de las cosas y usando pues herramientas, el Internet no más, ¿qué recomendás? ¿Me puedes repetir la pregunta, por favor? Y él dice, ¿cómo puedo empezar a desarrollar IoT desde mi casa? O sea, ¿cómo puede él empezar con Internet a buscar, a desarrollar eso? Interesante. Desde la casa se puede empezar con tu computadora, con algunos eh, lenguajes de programación como el que acabo de mencionar. Puedes empezar haciendo cosas sencillas como, por ejemplo, apagar los focos, eh, poder maniobrar la iluminación de tu casa con tu teléfono celular, por ejemplo. Eh, Podemos encontrar dispositivos económicos en el mercado que nos permiten programar. Puedes saber, por ejemplo, hay algunas, eso se llama la parte de la caja de las llaves, por ejemplo, puedes sistematizarlo y desde tu teléfono puedes comunicar, abrir tu puerta desde donde estés, como decía, apagar las luces, entre otras cositas, tu televisor, programarlo, microondas, entre otras cosas sencillas que se pueden hacer. ¿Y existen algunas herramientas que podamos sugerirle al chico para que empiece a trabajar? Sí, claro, hay herramientas que podemos utilizar, como por ejemplo, ya lo decía, Arduino es una placa electrónica muy económica. No tenemos por aquí, no, por aquí no tenemos. Arduino es una placa muy económica, eh, muy pequeña, cuesta su precio en el mercado, la tarjeta Arduino Uno o Leonardo, 27.000 pesos colombianos. Eh,
27, 28.000 pesos colombianos. Desde ahí puede empezar a programar en lenguajes sencillos como C# o Python y hacer cosas muy interesantes. Bueno, hay una pregunta de Ramiro Antonio López. López, sí será López, no sé. Dice, ¿qué plataforma abierta hay similar a Ubidos? No sé, Ubidos, para para que los estudiantes hagan experimentación de conectar aparatos a Internet y procesar datos? No sé qué es Ubidos. Actualmente, ahora mismo no se me escapan los nombres, pero claro, Ramiro puede escribirme al correo y con mucho gusto yo puedo instruirlo en esos nombres específicos que son marcas específicas en el mercado. Ve, ¿por qué no Pero le subes un poquito a tu correo para que la gente lo vea? Es que o será que yo soy demasiado ciego, como ponerle una vamos a, letra. sí, claro. Bueno, por aquí está Wilmar Monroy, que dice, buenas tardes. En su opinión, ¿qué tan implementada está la IoT en Colombia, teniendo en cuenta que esperamos la red de 5G? Bueno, ¿cómo se llama quien preguntó, por favor? Se llama Wilmer Monroy. Wilmer, hola Wilmer. Mira, la implementación de 5G en Colombia todavía está un poquito atrasada. La 5G apenas se está probando en países más desarrollados, entre esos está Estados Unidos, Alemania y los asiáticos. Bueno, Alemania más o menos. Los asiáticos ya lo están probando. Es costosa, aquí apenas estamos en 4.5. El IoT, dependiendo, hay muchas empresas que ya tienen, por ejemplo, algunas clínicas que ya tienen soluciones basadas en IoT para optimizar sus procesos, por ejemplo, de microlocalización de médicos dentro de la misma hospital o clínica, entre otras cosas. Hay otras empresas industrias que son grandes empresas que necesitan localizar otras, llevar el control de sus pedidos, tener, por ejemplo, dónde está su pedido actualmente en tiempo real, en qué parte de la ciudad o del mundo está. Se basan en microlocalización, pero digamos que no está desarrollado tanto como quisiéramos porque vamos despacios. Yo diría que 40-30%, muy poco, el porcentaje es muy poco. No hay una implementación y tiene que empezar, por ejemplo, desde los gobiernos distritales a generar políticas hasta el gobierno nacional para generar políticas para que sea mucho más fácil implementar soluciones que ayuden a resolver necesidades específicas, como por ejemplo el tránsito, y que se vuelvan, por ejemplo, más incluyentes. Bueno, Ramiro Antonio Lopera es un profesor del Pascual Bravo y Okay. es el que hizo la pregunta anterior. Él habla de que parece ser una herramienta que se llama UbiDots, pero yo no la conozco, pues. UbiDots. Bueno, aquí hay una pregunta de Elmer Perea Aristizábal. Él dice, ¿hacia qué tipo de objetos es más rentable implementar la IoT? Esa es una pregunta muy interesante. ¿Me repite la pregunta? ¿Hacia qué tipo de qué? La idea es como en qué campos la IoT puede llegar a ser más rentable, en qué, Uh, en, en qué tipo de objetos. ok, sí, interesantísimo. Mira, eh, rentable, pues en muchos lados, pero como que lo más rápido posible es que si es privado, por ejemplo, la microlocalización, donde está ubicado nuestro producto. De hecho, hay empresas como similares, de estas empresas de mensajería,
y empresas de buses de transporte urbano que utilizan mucho el GPS y algunos dispositivos que permiten, adicional al GPS, que además de localizar en tiempo real dónde están sus productos, en este caso su vehículo, tomar acciones por si algo ocurre, etcétera, 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 avisos a la policía. Si vamos entonces vamos al área del área ambiental, por ejemplo, ahí sí, bastante. Por ejemplo, necesitamos urgentemente en nuestros ríos, que es bastante complicado obtener información de nuestros ríos, información como que qué pasa, la estructura de los peces, los manglares. Necesitamos sensores que nos estén proporcionando información en tiempo real de lo que está pasando para tomar acciones inmediatamente o darle esa información, sea cruda o analizada. Ya después de ahí viene como otra etapa, ya después de recolectar toda esa información, que puedan tener los gobiernos distritales, que puedan tener hospitales, por ejemplo, sobre las personas con algún tipo de discapacidad, etcétera, etcétera, etcétera. Pero sí, en muchos lados, pero lo más urgente, por ejemplo, tránsito, medio ambiente y logística, donde es mucho más rentable actualmente, lo más rápido. Bueno, yo voy a hacer otra pregunta porque no veo más ahí. Y es lo siguiente, hoy en día uno oye hablar de Big Data, de Machine Learning, de inteligencia artificial, y ahora tú estás hablando de IoT. En IoT existe alguna manera de que se relacionen esas nuevas palabras que están entrando a ese mundo de las tecnologías de la información. ¿Cómo se ve en IoT la inteligencia artificial? ¿Cómo se ve el Machine Learning? ¿Cómo se ve el Big Data? Gracias por preguntar, interesante pregunta. De hecho, esa pregunta está muy relacionada con lo que está preguntando el profesor Ramírez. Ramiro Antonio Lopera. Sí, él está preguntando sobre la plataforma UbiDots. La plataforma UbiDots lo que nos permite es como que tener sensores y poder recolectar información en tiempo real y como que asociarnos a la nube, a una plataforma en la nube y activar sensores que nos permiten, que nos den información. Todo eso de lo que he hablado, de la información que recopilan nuestros sensores, toda esa información debe ser, al principio yo decía que hay mucha información en Internet que nosotros no usamos. Toda esa información debe alguien tomarla, hacer datasets o conjuntos de datos ya preprocesados o limpios para dárselos a hospitales, a centros de investigación para que analicen, por ejemplo, la información sobre los peces, información sobre patologías cardíacas, información sobre otro tipo de patología. Esa información debe ser analizada. Y ese análisis, ¿dónde están? En ese análisis y los resultados de esos análisis, donde entran los conceptos como analítica de datos, machine learning, porque se tienen que utilizar métodos de aprendizaje autónomo, no sé, o los métodos dependiendo del problema para poderle dar la solución indicada o generar las soluciones indicadas. Obviamente todo está relacionado, porque Internet de las Cosas lo que nos permite es interconectar objetos que en esos objetos obviamente lo que se transporta es información. Imagínate esto. Imagínate que la información del medidor de energía de tu casa ya no lo mide una persona manualmente, sino que esa información se transporta de medidor en medidor hasta llegar a una fuente en donde esa información es analizada, se hace un reporte, se mira el consumo
y ese consumo esa factura te llega a tu teléfono celular o se reporta directamente en el mismo medidor de tu casa, los famosos medidores inteligentes o comúnmente como le llamamos contador de energía. Y ahí entonces se empieza a utilizar otros conceptos como la inteligencia artificial, que decía, como deep learning o conceptos de analítica relacionados con analítica de datos. Bueno, aquí hay otra pregunta de Carlos Mario Rodríguez que me parece también muy interesante, y es que hoy en día en algunas áreas pues no es un solo tipo de profesional el que trabaja en esa área, sino que son muchos. Entonces, él lo pregunta así: ¿hasta qué punto el conocimiento en electrónica para poder desarrollar hardware en IoT? Mejor dicho, ¿qué tanto se necesita en electrónica? Y si Carlos Mario me lo permite, ¿qué tanto se necesita en sistemas? ¿Qué tanto se necesita en otras áreas? Como ampliar la pregunta a otras cosas. Claro, eso, gracias por la pregunta, eso va a depender de la solución que va a generar. Por ejemplo, estas plataformas, estas tarjetas como Arduino y similares, porque no solamente permiten a las personas que no saben de electrónica aprender mucho más rápido. Entonces, sí necesitas algunos conceptos bases, pero después de que creas tu prototipo, se va a necesitar que ese prototipo pase por alguien más experto y que se pueda, por ejemplo, generar en producción. Sí se necesitan algunos conocimientos básicos, sí se necesitan, que se pueden aprender. Pero yo creo que la pregunta de Carlos Mario va como en el sentido bueno, yo quiero meterme ahí, ¿qué debo aprender de electrónica? Esa es como la pregunta. Okay. Oh, sí. Lo primero que es lo que, por ejemplo, con los conceptos de física eléctrica, que necesitan conceptos relacionados con microcontroladores, conceptos relacionados con microcontroladores, conceptos relacionados con, bueno, ya eso es más software, los microcontroladores, eh, eh, microcontroladores en electrónica más como condensadores y todos esos conceptos básicos que sí se dan en algunas, en física, algunos en electrónica básica. Pero como decía anteriormente, obviamente cuando uno entra a la universidad hay asignaturas, en este caso en ingeniería de sistemas, hay asignaturas como orientados al diseño lógico, a electrónica básica, que se pueden aprender o que son enfocadas para que el estudiante tenga los conceptos base para desarrollar, por ejemplo, un carro que se mueva, ¿no? O estos dispositivos. Ejemplo, ¿qué electrónica básica se necesita para crear un prototipo como este? Primero, saber cómo funciona Arduino. Y eso tiene unos conceptos básicos de sistemas digitales, por ejemplo. Sistemas digitales. ¿Cómo funciona el motor? Ese motor que está aquí. ¿Qué voltaje necesita? Entre otras cosas. ¿Qué tipo de batería? Son conceptos muy básicos. Bueno, aquí, No no, podría explicar exactamente conceptos más avanzados para una solución tan sencilla. muy bien. Aquí hay una pregunta de Ramiro como profesor que me parece también interesante. ¿Qué tipo de proyectos recomienda para que estudiantes de las universidades inicien prototipos en IoT y en IoT? Ok, excelente pregunta. Proyectos que puedan trabajar con sensores. Lo primero, proyectos que trabajen con sensores, recopilación de información, proyectos que relacionen la recolección de datos y aplicar algún tipo de método
inteligencia artificial, proyectos como por ejemplo utilizar, a ver qué se me ocurre, lo más sencillo sería hacer la domótica para empezar, para que se vayan aprendiendo conceptos básicos de electrónica, conceptos de cómo utilizar, cómo recolectar información de sensores, cómo poder conectar un objeto con otro o mandar información entre objetos. Estas son proyectos sencillos. Y la idea es que el estudiante, a través de estos proyectos, vaya generando ideas que solucionen alguna problemática existencial, alguna problemática real, y que ellos vayan evolucionando en sus ideas. Esto hace que el estudiante se esmere por ir generando soluciones a problemáticas reales, como lo había dicho anteriormente. Bueno, como aquí también hay profesores de bachillerato, entonces, ¿y cómo extendemos esa pregunta para que estudiantes de bachillerato también aprendan digamos, estos conceptos básicos y se inicien en el tema de IoT? Primero, incentivar a los profesores de física eléctrica, de física, profesores de matemática, que agarren esos estudiantes y les den los conceptos básicos necesarios para que ellos puedan administrar plataformas. Siempre lo repito, pero hay otras placas, pero Arduino es lo que más se utiliza y es lo más fácil poderlos utilizar. Uno, aprender un lenguaje de programación básico. Dos, aprender a utilizar el Arduino. Tres, encontrar un proyecto como este, muy básico, rodar un carro, poner sensores, generar una piscina con peces, recolectar información, esos proyectos sencillos. Si necesitan más asesoría, pueden contactarme al correo que aparece ahí, con mucho gusto yo los atiendo y les doy una asesoría más personalizada, entre otras cosas. Bueno, aquí una última pregunta, es de Eric Martínez Barraza, dice, a medida que avanza la tecnología, esta se centra cada vez más en la información, esto es lo más cercano posible a las personas. Esto no supone que en lugar de que se intente robar la información, más bien ahora se centren en atentar a las personas porque ellos poseen su información a la mano. Uy, está muy larga. No sé si la entendiste. No. Yo creo que él está tocando el tema el tema ético del asunto de la forma como se está usando la información de las personas y que esa información puede llegar a ser usada de manera inadecuada y a veces de manera adecuada. Entonces, sí, ese es como el lunar de Internet de las cosas, en donde muchos investigadores ya han basado sus esfuerzos, están enfocando sus esfuerzos, perdón, en generar soluciones que permitan proteger la información cuando viaja de un lugar a otro, de un objeto a otro, para que esa información no sea vulnerada o que un tercero pueda interceptar esa información. Ejemplo, yo ponía un ejemplo que es real y vi en estos días que la gente se queja mucho. Por ejemplo, en Holanda están utilizando los microchips por debajo de la piel que contiene información personal, información muy personal, información como pues, tener las llaves de tu casa, las llaves de tu carro, tener información bancaria, y que si alguien sabe que esa información está ahí, pues nada, simplemente es muy fácil físicamente de obtenerlo. Información que está por ejemplo, la información bancaria, que es tan delicada.
es un tema que abre otros temas para que hay que explicarlo con más detalle y genera una discusión interesante sobre eso. La parte de la ética y la parte de cómo, por ejemplo, toda esa información que se extrae de Internet y que Internet de las cosas básicamente es como la herramienta para extraer toda esa información. ¿Qué se hace con esa información? ¿A dónde va? Es un tema bastante discutido. Sí, es un tema y duro. Yo creo que el asunto es, el Claro. problema está en la ciencia y en la tecnología, o el problema está en la manera como los seres humanos usamos la ciencia y la tecnología. Más Ahí, bien la segunda, claro. sí. Sí, Bueno, por entonces supuesto. con esto vamos a cerrar. Pues Paul, si querés agregar una observación final, alguna cosa, y luego le damos la palabra a Carolina para que cierre. Claro, allí está mi correo en pantalla. Los estudiantes que deseen escribirme, los profesores, los colegas de universidades que deseen trabajar, deseen de manera amplia, obviamente, responder a algunas dudas que tengan, dudas específicas, con mucho gusto los atenderé. Carolina, bueno, parece que Carolina no está como cerca. Acá estoy, sí, sí. Bueno, dale Carolina, tú cierras el evento. Listo, por supuesto. Gracias. Bueno, darles las gracias a todos por acompañarnos en esta horita. Espero haya sido un espacio agradable para que amplíen sus conocimientos y de verdad que se animen a continuar su formación en programas de TI. Este webinar quedó grabado, quiere decir que nosotros se los estaríamos enviando el día de mañana a los correos por los cuales se registraron para que lo puedan ver las veces que deseen. Adicional, recordarles que tenemos otros dos webinars, conferencias, para que también participen. Esta también se las estaríamos enviando a sus correos para que se registren en los links y los esperamos para las próximas. Eso es todo, muchísimas gracias y que tengan una feliz tarde. Gracias a todos. Gracias, Paul, gracias, Francisco, gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.